Muchas gracias por conectarse a esta capacitación. Ya es la última sesión. Ya han pasado tres sesiones, esta es la cuarta. Espero pues que todos los que están aquí conectados hayan seguido las sesiones, que ya conozcan, tengan una idea más de cómo pueden generar y evaluar sus proyectos productivos. Listo. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Roberto y Félix, que han estado pues todo este tiempo de cuarentena y que hemos estado trabajando desde casa, apoyando a las organizaciones, sobre todo en este mes que tenemos en la red, que es el mes de la Procuración de Fondos. Queremos agradecerles muchísimo por el apoyo. Esta es la cuarta sesión que tenemos. Esperemos que todas las organizaciones hayan encontrado a través de estos talleres que nos estuvieron dando pues todas las formas para generar y evaluar sus proyectos productivos de forma sostenible para que pues les pueda servir en sus organizaciones, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. En el equipo de Red de Asociaciones estamos aquí Monse y yo, Jessica Pons, para apoyarlos durante todo el taller. Monse les va a dar algunas indicaciones para que ustedes puedan tener este webinar de la mejor forma posible y pues muchísimas gracias como siempre Roberto y Félix por apoyar siempre la red, por confiar en ella y sobre todo por confiar en las organizaciones y capacitarlas y darles y brindarles estas herramientas de forma gratuita que la verdad son invaluables. Muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Roberto, Félix, nuevamente muchas gracias. Y bueno, nada más, como comentamos al inicio, en lo que se iban conectando para las personas que acaban de ingresar, les pedimos atentamente que nos ayuden a mantener sus micrófonos y sus cámaras desactivados. Lo único que tienen que hacer es de los botones que aparecen en su pantalla de la plataforma, el icono del micrófono y la cámara tienen que aparecer en rojo para mantener esta función desactivada para que la sesión fluya sin interrupciones y también eso nos ayuda a que fluya y no tengamos problemas con nuestros audios. Sin más, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse, muchas gracias a Jessica Pons de la Red de Asociaciones y a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta cuarta sesión para conocer acerca de la elaboración y la evaluación de proyectos productivos para todos aquellos ustedes que vengan desde las organizaciones de la sociedad civil. Precisamente se ha mostrado en los últimos años, y ustedes lo han identificado, que la creación de proyectos productivos, la creación de emprendimientos es un nuevo camino, es una nueva forma para el fondeo, para el financiamiento de sus modelos de intervención. Por eso nosotros desde un inicio consideramos que era relevante, pertinente y muy importante generar este taller para todos aquellos que están por consolidar redes de organizaciones o consolidar proyectos productivos. Lo que este es precisamente un buen ejercicio que a todos les pueden ayudar para saber cuáles son las reglas, cuáles son los mínimos, los requisitos que se necesitan para generar y para saber si un proyecto productivo podría ser una solución precisamente para ese financiamiento o podría ser una solución para el fondeo de nuevos proyectos o de sus empresas o de las organizaciones en las que están trabajando. Y para todos aquellos que no conocían y no conocen de proyectos productivos, esto es precisamente un instrumento donde un momento en el que hemos generado pues todos los elementos básicos para, como dicen, lanzarse al mundo real y empezar a generar pues tanto proyectos agrícolas como proyectos ganaderos, como proyectos en donde donde se incorporan cadenas de valor o proyectos simplemente en donde estamos generando servicios de innovación en estos nuevos cambios. La primera sesión, para todos los que están iniciando o están apenas acompañándonos en esta cuarta sesión, la primera sesión trató acerca de aspectos generales, es decir, lo básico, los primeros aspectos que tenemos que considerar para empezar a elaborar un proyecto productivo. En la segunda sesión ya empezamos a trabajar
en temas de mercado, en temas de cómo incorporar nuevas tendencias, cómo generar o cómo incorporar e integrar esta condición del nuevo normal, de cómo nos afectan las nuevas circunstancias en el mundo, cómo nos hemos enfrentado y ajustado a las nuevas reglas del mercado a partir de este aislamiento, esta cuarentena, y cómo eso nos puede ayudar en algún momento para entender cuál es el futuro de los proyectos productivos y los emprendimientos. Es decir, cómo hacer que podamos ser sustentables, sostenibles, cómo podemos hacernos resilientes incorporando estas nuevas tendencias de mercado. En la tercera sesión se trabajó precisamente ya en evaluación financiera, se trabajó con una plataforma en Excel en donde se vio pues algunos instrumentos o unos instrumentos de evaluación como la tasa interna de retorno, como el valor actual neto, y se empezó a trabajar, por ejemplo, con cambios porcentuales, en donde podemos identificar si hay problemas o no en los flujos, etcétera. Todo esto es lo que hemos ido trabajando y llegamos a la cuarta sesión donde llevamos a ver, pues como dice, y lo van a ver a lo largo de la sesión, como dice mi papá, la carne de todo, ¿no? Es quién paga, quién está fondeando, cómo estamos financiando nuestro proyecto productivo. Entonces, y con esto daríamos por concluido estas 4 sesiones del taller de elaboración y proyectos productivos. Ha sido un grato camino estas semanas que hemos estado con ustedes. Ha sido una gran experiencia tanto para mi papá como para mí generar muchos de estos contenidos. Todos estos contenidos están, como bien lo saben, en la página web de Torreetica.com. También está junto con la red de asociaciones. Pueden descargar tanto los videos de las sesiones pasadas, están en la plataforma tanto en los enlaces con Facebook Live como en los enlaces con Webex, es decir, la plataforma en la que están ahora ustedes. Y también podrán descargar absolutamente todas las presentaciones que hemos trabajado, así como la plataforma Excel. Todo esto está en la página de Torreetica.com. Van a un enlace donde dice arriba en el cintillo, dice cursos online, y ahí pueden encontrar. También para todos los que gusten, tendrán y podrán encontrar ahí otros talleres que hemos dado a lo largo de este mes de aislamiento, como por ejemplo el de economía en tiempos de incertidumbre, filosofía en tiempos de incertidumbre, cómo medir la huella de carbono, cómo hacer una auditoría social, en fin, todo esto siempre ha sido con el gran trabajo que es la red de asociaciones. Todos los aliados, también le agradecemos mucho a nuestros buenos amigos de la Financiera Nacional de Desarrollo por hacerla promoción, por ayudarnos a descubrir estos contenidos. Les pedimos a todos de la manera siempre más atenta y por favor que nos apoyen apagando sus micrófonos y sus videos en la plataforma principal, en la página principal. Si sitúan ahí el cursor, van a encontrar unos iconos donde hay una cámara y un micrófono. Mientras estén en rojo, está perfecto para facilitar la transmisión y que fluya de una mejor manera. Sin más, les presento, ya ustedes conocen a mi papá, el doctor Carballo, quien ha tenido más de 50 años en el sector financiero agrícola de México, con amplia experiencia tanto en instituciones como FIRA, en FOSIP, creo que es gran personaje en la Universidad de Chapingo, precisamente con años y años y años de experiencia, también con años de experiencia docente en el ITAM, en el TEC, en la UVM, etcétera. Entonces, sin más, damos por comienzo esta cuarta y última sesión de proyectos productivos con el tema de fondeo y financiamiento. Les agradecemos mucho y ahora mismo cualquier duda acerca de la presentación, vamos a dejar los enlaces en el chat donde pueden descargar ya desde ahora la presentación completa. Muchas gracias a todos. Te cedo la palabra, papá. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto, es un placer, es un honor estar otra vez con ustedes desde mi casa, que es la de ustedes, y tener la oportunidad de cerrar este ciclo sobre el tema de proyectos productivos. Dicen que tan importante es el mensaje como el mensajero. En este caso, pues efectivamente, los años que llevo en el tema de fondeo, financiamiento de proyectos productivos, me ha enseñado que uno de los elementos básicos es tener un orden lógico y cronológico para construir el proyecto y asegurar el máximo éxito. Aquí utilizamos la metodología de Canvas, que no es otra cosa más que presentar en ese orden lógico, cronológico,
cómo se construye un proyecto productivo que, pues si no da completa certidumbre, sí maximiza la probabilidad de que su proyecto tenga éxito. Aquí simplemente, pues otra vez, el tema de, habíamos dicho, de Heráclito de Éfeso, ¿verdad? Que dice que lo único que no cambia es el cambio está presente. Y también otro que es muy válido de Plinio el Viejo, historiador latino, que yo me comentaba en la ocasión anterior, él dice que lo único cierto es lo incierto. Y vaya si no fue para él el caso, porque él murió cuando hubo la erupción del Vesubio y Pompeya quedó destruida y bueno, él estaba ahí. Entonces, en ese sentido, esos dos temas, estos dos planteamientos, están atrás de todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? El cambio dándose continuamente, el problema de la certidumbre, cómo lo convertimos en riesgo. Y déjenme, simplemente voy a ser muy breve, y sobre todo en beneficio de aquellos compañeras y compañeros que nos estén integrando por primera vez, plantearles rápidamente cuáles son los esquemas, cuáles son los bloques de este que llamamos el Tetris, de la elaboración y evaluación de redes productivos. Y bueno, como ya habíamos dicho en otras sesiones, comenzamos con el mercado, los segmentos de mercado que tenemos que atender, ¿verdad? Y desde luego, es un tema que está en la mente de todo el mundo, es qué va a pasar en términos de, bueno, qué productos se consumen menos, qué productos se consumen más, hacia dónde se dirige el mercado. Y en otra ocasión, cuando vimos este aspecto en detalle, yo les presentaba esta pequeña gráfica que hicimos con la encuesta gasto-ingreso de las familias mexicanas y además un poco de modelación matemática y estadística para mostrar hacia dónde se perfila que se van a dar los cambios. Quizás lo más destacable de esta idea, ¿verdad? De esta proyección, no es una proyección, es que va a incrementarse pues, el consumo de verduras y legumbres y probablemente disminuye el consumo de carne. Hay muchos elementos que apuntan hacia allá, de toda naturaleza, económicos, nutricionales, etcétera. Pero bueno, a final de cuentas esto es eso, es una proyección y pues no lo sabremos a ciencia cierta hasta que suceda y empíricamente identifiquemos qué fue lo que pasó. Pero de que hay cambios, eso creo que todo el mundo lo tenemos en mente. También otro tema que tocamos, o sea, una vez que definimos cuál sería tu segmento de mercado, a quién vamos a atender, bueno, qué le vamos a ofrecer, y es la llamada propuesta de valor. Es decir, qué es lo que hace diferente nuestro producto. Esto era válido antes, es válido ahora y va a seguir siendo válido. La forma de colocar el bien o servicio que produzcamos, pues va a depender de la diferenciación que le podamos imprimir y la capacidad de convencer a nuestros clientes que lo que le estamos ofreciendo es efectivamente una propuesta de valor. Y aquí lo hemos manejado, vimos y nos fuimos a profundidad sobre el tema de las megatendencias. Aquí es muy rápido nada más. Hay algunas que destacan, que me parecen muy válidas. Por ejemplo, la idea del tribalismo. Estamos en una crisis de tribalismo porque pues en realidad somos tribus. Sin embargo, estamos un poco desconectados como tales, pero hay esfuerzos de muchos grupos precisamente de mostrar que hay una pertenencia a formar grupos y que hay causas comunes con las que se puede luchar. También otra que es muy clara es el naturalismo, la idea de que regresemos, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver después, a lo natural, regresemos a lo que la naturaleza nos ofrece, porque bueno, ese es en esencia uno de los mensajes fuertes que estamos recibiendo como seres humanos. Hay otra muy interesante que ya mencionaba, el prosumismo, que es una composición de productor y consumidor. Y la idea es muy sencilla. El consumidor ya no solamente acepta lo que las empresas o el mercado le da, sino que lo quiere adaptar a sus condiciones particulares. Y bueno, pues ya saben ustedes, por ejemplo, bueno, pues entonces hay ejemplos de esto que sucede en muchas partes del mundo. Por ejemplo,
cuando fue la ley seca en Estados Unidos, de ahí surgió precisamente la mixología, o sea, la generación de cócteles, porque pues el alcohol era de muy baja calidad y entonces tuvieron que crearle una adición de valor y esto se hizo fundamentalmente a raíz de una situación así. Y por ejemplo, mucha gente está ahora haciendo pastelería en su casa. En fin, hay un esfuerzo general de que en todas las áreas estamos haciendo prosumismo, ¿verdad? Estamos modificando lo que el mercado nos da y ajustando a nuestras necesidades. Hay otro muy importante, no voy a mencionar el de autenticidad. Y bueno, otra vez lo he dicho, este es un ejemplo de que ya no se puede vender cuentitas de vidrio, cuentitas de colores, ¿verdad? Porque las redes sociales descubren todo, transparentan todo, y la publicidad tradicional en la que según los economistas la oferta creaba su propia demanda, pues ya no se puede porque ahora la gente quiere autenticidad y realismo. Y finalmente la obvia digitalización, ¿verdad? Esto no es nuevo, sin embargo está tomando una dimensión absolutamente impresionante, brutal, en la forma como los seres humanos nos estamos comunicando. Ahora, aquí les integré, todavía no tuve tiempo porque es algo, digamos, nuevo, la propuesta, el planteamiento de las macrotendencias de Euromonitor. Ahí habla de 10 tendencias. No voy a entrar en detalle sobre ellas, pero cada una de ellas pues representa cómo va a se van a el año que entra. La idea la puedes localizar enseguida, la idea de que debe ser incluyente, la idea de que, lo que decía, las casas multifuncionales, la idea de ahora todo queremos que sea, etcétera. Son tendencias que, bueno, cada una de ellas vale la pena platicarlo, pero lo que quiero plantear es que cuando hablen de su propuesta de valor, consideren esto porque son análisis que se han hecho por consultoras internacionales que están monitoreando cuáles son los cambios que se están. Ahí les rogaría que apagaran su micrófono, por favor. Hay un problema ahí, si es tan amable. Y creo que tienen el micrófono activado. Les pedimos por favor desactivar el micrófono, por favor. Ya quedó. Muchas gracias, muy amable. Entonces, bueno, seguimos. Otro aspecto que también ha sido muy importante. A ver si creo que ya. Muy bien. Es la presencia de, o sea, la información está por todos lados y esa información que está por todos lados, ahí les ponemos un pequeño ejemplo, nuestro mundo en datos. Y es impresionante lo que ustedes pueden encontrar ahí. Ustedes toman, y esto es público, esta es información pública, son bienes públicos, no son bienes privados. Y cualquiera puede hacer análisis, investigación y ver dónde van las tendencias con estos increíbles bancos. Hagamos lo que queramos porque es nivel 8. ¿Cuáles serían aquí los aspectos que podríamos destacar? ¿Sabes qué es este Samu? Samu. Perdón. Ya. ¿Cuáles son los aspectos que podríamos destacar aquí? Decíamos que, bueno, el cambio es irreversible, probablemente, y sobre todo esta idea del nuevo normal. Todo el mundo está de acuerdo, o sea, lo comentamos hace unos meses, no lo inventamos nosotros, está en la literatura mundial, todo el mundo habla de esto, el nuevo normal ya no es lo que era antes, y el nuevo normal puede ser fabuloso, puede ser una gran oportunidad, puede revitalizar al ser humano, puede revitalizar los mercados. Entonces, cuando hacen ustedes su proyecto productivo, pues piensen que se están enfrentando a este nuevo normal en el mejor de los sentidos. Muy bien, aquí hay una de las tendencias que, bueno, es muy interesante porque, bueno, como ven, hay muchas que se han planteado, pero esta en particular me llamó la atención porque viene, ya lo había comentado, de una de las empresas más grandes del mundo de alimentos, y en Unilever piensan ellos el tema de digitalización y alimentarnos con alimentos basados en las plantas son dos de las macrotendencias que se van a mantener.
Es un mensaje muy fuerte, es un mensaje que inclusive ya Nestlé lo ha comentado y lo ha reiterado, y nos está marcando un poco la tendencia hacia dónde se van a manejar estos mercados, y también tiene que ver, ¿se acuerdan con ese cálculo que hacía de por qué pensamos que va a crecer el segmento de verduras, el segmento de hortalizas, etcétera, frutas? Muy bien, la otra parte, la tercera parte, que es cómo vamos a distribuir, ¿verdad? Y aquí están algunas de las batallas, esto ya lo habíamos platicado, lo comento rápido, pero pues aquí tomé un ejemplo de una consultora, Kantar, y vean ustedes la batalla para hacer cumplimiento al distanciamiento social. Bueno, aquí puse el ejemplo de Inglaterra porque en ese momento, todavía en México no entrábamos de lleno, ahora sobran ejemplos en México de que esto está sucediendo, cómo se mantiene el distanciamiento social. Ese es un McDonald's donde cada quien ya le pusieron su lugarcito donde debe estar parado. Ven ustedes que está perfectamente diferenciado la distancia. El caso de la batalla por mantener existencia. En un curso que planteamos y tuvimos por este mismo medio de comunicación, decíamos que en la parte de macroeconomía, el problema central que está pasando macroeconómicamente es que antes había la posibilidad de que los circuitos que se daban entre hogares, empresas, mercados de capital, mercados de factores, había cierta fricción, pero de alguna forma estas fricciones se resolvían y se regresaba a un cierto equilibrio. En este momento es claro que lo que estamos enfrentando es que esos circuitos, algunos están rotos, otros están fracturados, no totalmente rotos, y que todos esperamos que se vuelvan a conectar para que tengamos un equilibrio que definitivamente va a ser un equilibrio diferente. Y el otro tema también, la idea de esta costo de Inglaterra, pues todo el trabajo que se hace para que pues vayamos a los centros y no tengamos peligro de infección. Pero vean ustedes, esto es un tema fundamentalmente de cómo se comunican las empresas con el consumidor, cuáles son los elementos que se están dando. La otra parte muy importante es la relación con los clientes. Bueno, yo creo que no hay que elaborar mucho. Ahí por eso pusimos esa macro tendencia que me parece que es una de las más importantes. Hay nuevas voces, nuevas formas de relacionamiento, pero todas tienen en común la búsqueda de autenticidad. Todas tienen en común la forma de hablar con los consumidores con la verdad. Pues las cosas son como son y bueno, pues así son y aceptémoslo. Pero es parte de lo que los mercados están pidiendo, y yo no diría pidiendo, van a exigir. Muy bien. Otra parte que entra, que es la quinta, desde el punto de vista del orden lógico cronológico, como decía, de un proyecto, es pues una vez que tenemos nuestro mercado, el segmento, la propuesta de valor, cómo nos vamos a relacionar, pues hacemos una expectativa de flujo de ingresos. Aquí lo más importante que quisimos enfatizar es que es un tema de largo plazo. Es decir, evidentemente tenemos una situación coyuntural muy fuerte, pero en el largo plazo, bueno, no diría, como diría Keynes, ¿verdad? Largo plazo, todos estamos muertos, pero en el largo plazo, pues esperemos todo se resuelve y tenemos que regresar a los mercados y las preguntas clásicas de la economía. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Pero esa visión de largo plazo nos va a permitir mantener esa visión hacia el más allá y no perdernos en el momento y tomar decisiones que responden al momento, pero bueno, pueden resolverlo, pero que no tienen la vista puesta. Y aquí un ejemplo muy sencillo que puse es simplemente para dar esa idea que pues todos los bienes y servicios están enfrentando de estos tipos de riesgo. Hay bienes que tienen una tendencia creciente en su precio, hay bienes que responden más ciclicidad, hay bienes que tienen una estacionalidad, ¿verdad? La Navidad, Día de Muertos, etcétera. Pero hay un factor ahí que siempre nos está dando lata, ¿verdad? Cuando uno análisis de, estadísticamente hablando, descomposición de precios, encuentra que este factor que se llama un efecto aleatorio, que realmente es un riesgo sistémico. Es algo que
le llaman los estadísticos la parte aleatoria. Pues sí, no, sé que puedo contestar todo, pero ese pedacito no puedo. No hay forma de contestarlo, y lo único que hago es una pequeña apuesta sobre eso. Entonces, pensemos que en el futuro vamos a poder responder y vamos a poder evaluar nuestros precios y obviamente nuestros costos de bienes y servicios, nuestros proyectos, tomando en cuenta esos aspectos, hacia dónde van los precios, cómo se mueven en los años, sobre todo son proyectos de largo plazo, y además dentro del año para calcular nuestro capital de trabajo y cómo se está dando. Y bueno, darnos siempre esa opción de entender y conocer qué tanto puede responder. Por ejemplo, el caso de la agricultura es un ejemplo que los que están en finanzas les llaman las betas. Cuando usted lo calcula, encuentra que es lo que le llaman anticíclico, o sea, es un sector que responde muy bien, es muy resiliente a cambios en todo el sistema. Entonces, es un ejemplo que no se da a veces en otros sectores. Bueno, la otra parte son los recursos clave, ya saben, recursos materiales, recursos humanos, en fin, todo lo que compone nuestra estructura de costos. Y lo más importante es cómo mezclamos estos costos, cómo mezclamos estos factores humanos, factores de administración, factores materiales, el equipo, etcétera. Y eso tiene un nombre que es la tecnología. La tecnología marca cuál es la forma como nosotros estamos mezclando, porque no hay una sola forma, hay formas diversas. Si uno quisiera utilizar aquella tecnología que responda más, y vamos al tema de mercado, a lo que el consumidor nos está solicitando. Y como siempre, aquí el tema es innovación, innovación, innovación. Ahí está. Las actividades clave describen la tecnología que expresan los procedimientos y metas para utilizar los recursos humanos. Esto es muy importante y desde luego pues ustedes lo tienen muy claro y muestra además que un elemento crítico cuando ustedes elaboran un proyecto es la selección de la tecnología que van a utilizar. Muy bien. Y la otra que no se menciona mucho, pero es las redes socias, porque pues los proyectos no se dan en el vacío, los proyectos se dan vamos a llamarle, en un entorno particularmente complejo, ¿verdad? Donde los socios, en todas sus diferentes dimensiones, nos permiten tener mayor éxito. Y aquí les pongo un ejemplo de una gráfica que en un momento desarrolló en FIRA con el doctor José Brambila, donde trabajamos en el tema de redes. Y ahí, en esto ya tiene algún tiempo, pero vean ustedes que se comienzan y se ven muy explícitamente algunos elementos que hemos platicado. ¿Se acuerdan? La idea de segmento de consumidores, la diferenciación de productos, el tema de digitalización, la administración del riesgo, el financiamiento. La gente le habla de cadenas productivas. De hecho, actualmente ya más bien hablamos de redes de valor, porque no es una cadena lineal donde comenzamos aquí, al siguiente, no, es más complejo, es una red, es como una telaraña, y entonces hay aspectos de integración vertical, integración horizontal, pero el éxito de un proyecto puede ser precisamente el aprovechar estas sinergias que se dan con los socios. Que los socios pueden ser muy positivos o en algunos casos exactamente lo contrario. Pero nosotros quisiéramos que nuestro proyecto esté esté insertado en una red de valor y que conozcamos esa red de valor para poder aprovecharla. Muy bien. Perdón. Ahora, la estructura de que estamos hablando, nuestro mercado, la propuesta de valor, las relaciones, la cadena de distribución, todo esto pues, nos da una estructura de costos que estamos aquí manejándolo de forma muy simplista, como la parte de inversión, o sea, el capital para crear más capital, y lo que es el capital de trabajo, lo que llamaríamos la gasolina, ¿verdad?, de su proyecto. Por un lado, ya teníamos estimado nuestros flujos de ingresos, ahora tenemos nuestro cálculo de inversión y costos. Y aquí el comentario que decíamos es, bueno, una vez que tenemos esto, pues nosotros procedemos a calcular nuestra rentabilidad.
La rentabilidad tiene varios aspectos, ahorita lo vamos a comentar, simplemente vamos a ir rápido sobre este tema y riesgos. Esta es la gran dualidad con la que cierra lo que es la elaboración del proyecto y que permite evaluarlo. Es decir, tengo mi rentabilidad y tengo estimado mis riesgos por el tema de incertidumbre que habíamos hecho mención. Voy rápido en esta parte, la vimos en detalle, pero simplemente para recordar porque vamos a utilizarla en la parte de financiamiento, que es el tema actualmente. ¿Cuál es la diada, si le llamamos de la evaluación de proyectos? Pues rentabilidad y riesgo. Como ustedes se acuerdan, ¿cómo se evalúa la rentabilidad de un proyecto? Decíamos que hay una rentabilidad privada o financiera, es decir, hay una rentabilidad en la que fundamentalmente, ahorita nos definimos en qué nos fijamos, y hay otra que va tomando cada vez más dimensión y que cada vez, y si no la tenía, la situación actual la ha realzado y ha mostrado que no hay forma de no considerarla y no incluirla en los proyectos productivos o de otra naturaleza. La rentabilidad privada o financiera es simplemente tengo mis costos, tengo mis ingresos, los evalúo a precio de mercado y utilizo algunos indicadores que están disponibles para poder integrarlos y tener ahí un numerito, un indicador que me permita identificar qué tan rentable es mi proyecto. Es uno de los muchos elementos para poder hacer la evaluación del proyecto, pero es de los más críticos porque lo que va a reflejar, si ustedes lo piensan, es la estructura interna del proyecto. Ahí va incluido mercados, ahí va incluido la propuesta de valor, ahí va incluido la estructura de costos, ahí va incluido las perspectivas de precios. O sea, es una especie de resumen, una fotografía. Es como los estados financieros, ¿verdad? De una empresa, pues hablará mucho, nos comentará que va muy bien la empresa, pero ya saben, dame los números, ¿verdad? Y los números son estados financieros, y ahí yo puedo realmente saber cuál es tu situación. Es la misma idea, ¿verdad? Yo le pongo digamos, una propuesta y entonces los números van a decir, el examen de los números, obviamente, si lo que estamos planteando, como dicen en el sector, tiene pies, si el proyecto tiene pies. Y la otra parte es mucho más compleja porque evalúa la sustentabilidad de impacto de una inversión. Ahora ya hablamos de evaluación de inversión de impacto. Y no sé, y sustentabilidad, bueno, pueden ser conceptos sinónimos, no voy a entrar en detalles sobre eso, pero lo que queremos decir aquí fundamentalmente, ¿verdad? Es que se refiere al hecho de que vamos a tomar en cuenta en este tipo de evaluación lo que los holandeses, lo mencioné, lo repito, han llamado la triple P, ¿verdad? Ellos, que son las personas, el planeta y el provecho económico, o sea, la rentabilidad. Entonces, es multidimensional el análisis y ahora tenemos que considerar a la gente, tenemos que considerar el planeta, tenemos que considerar, bueno, que sea rentable. Y cada vez toma más, y es muy claro, por ejemplo, muchas empresas que actualmente, es un ejemplo que vimos la otra ocasión, que está sucediendo, están cambiando sus líneas de producción para dedicarlas a productos orientados a la salud, por lo menos durante esta contingencia. Y pudiera ser que sus ingresos, y eso implica costos, etcétera, pueden en un momento dado caer, pero su visión está yéndose hacia adelante. Están pensando en el largo plazo, están pensando en lo que llamaríamos lo que el mercado considera que es lo que debe ser, lo que debe hacerse en estos momentos actuales. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de la rentabilidad que yo les mencionaba? Bueno, los indicadores de la rentabilidad, que ya platicamos de ellos, pues lo primero es el flujo de caja, que no es otra cosa más que el resumen, en términos otra vez muy generales, tiene mucho detalle, pero simplemente ahorita es una revisión de lo que ya habíamos analizado. Y consideramos dos indicadores fundamentales, la tasa interna de retorno y el valor actual neto, el valor presente neto, se llama. Son dos indicadores para el término de presupuesto de capital que fundamentalmente expresan de lo que yo voy a meter, de lo que voy a invertir, pues en qué momento que es rentable, conviene, no conviene. Y las respuestas son respuestas, digamos, complejas,
porque toman en cuenta aspectos que no van a cambiar, como son, por ejemplo, ahorita lo vamos a comentar, que mide la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, dicho en forma muy sencilla, es la rentabilidad de una inversión en términos de retorno por peso invertido. Es decir, bueno, otra gente dice, bueno, otra forma de definirlo es la tasa de interés compuesta que voy a recibir por mi inversión durante los años de vida útil del proyecto, ¿verdad? Y obviamente, pues lo voy a comparar, ¿con qué? Pues lo voy a comparar con mi costo de oportunidad, lo voy a comparar con lo que yo pudiera recibir, no meter el dinero al proyecto y tenerla, por ejemplo, en inversiones sin riesgo, ¿verdad? Plazo fijo, etcétera. Porque la idea de la tasa interna de retorno es que lleva asociado el concepto de riesgo. Y entonces ese es un aspecto que hay que considerar. La otra es el valor actual neto. El valor actual neto se define como el valor de la suma de los ingresos netos futuros descontados por el valor del dinero en el tiempo. Este tema lo vimos en detalle de por qué es importante considerar el valor de el tiempo que representa. Eso no va a cambiar, ¿verdad? El sistema financiero está ahí y el dinero sigue teniendo un valor en el tiempo, sigue habiendo tasas de interés, etcétera, sigue habiendo costo de oportunidad. Entonces, no es un tema que, bueno, es que ya no va a suceder en el futuro. Y aquí les damos un ejemplo muy sencillo de un flujo de caja, es absolutamente simplificado, ¿verdad? Ingresos, capital de trabajo, inversión y el flujo neto. Ahí el comentario que hacíamos en la sesión anterior, lo recuerdo, simplemente para ubicar por qué lo consideramos, es que hay que considerar dos que le llaman dos medidas de nivel central en lo que se ve como estadística descriptiva. ¿Cuál es el promedio de nuestros ingresos? Pero más importante, ¿cuál es la desviación estándar? ¿Qué tanto varían nuestros ingresos? Porque como todo, pues el promedio es eso, es una tendencia central, es a lo que tiende hacia el centro. Sí, pero si la variación es muy alta, entonces eso implica riesgos. Y la forma de integrarlo es a través de lo que ven ustedes ahí, que se llama la volatilidad, que en la sesión anterior definimos como el coeficiente de variación, que no es otra cosa más que dividir la desviación estándar entre el promedio. Y si hay una palabra que está tomando fuerza o que está presente en los análisis sobre el tema de la situación que vivimos, es volatilidad. Mucho de lo que estos modelos que están manejando, pues son esencialmente distribuciones, en algunos casos normales, en distribuciones con sesgos, distribuciones, como llaman el skew hacia la derecha, hacia la izquierda, pero en todas ellas, una de las variables fundamentales es la volatilidad. O sea, como dicen, qué tan ancha es la curva o qué tan estrecha. Pero en nuestro caso, para los proyectos, pues claro que es importante, porque vean, por ejemplo, aquí le metimos un cambio esperado de ingresos de 5% y de pronto pues ya tenemos volatilidad. Y eso tiene que ver con la idea de que todos, y otra vez el famoso dicho de que en Excel todos somos ricos, pues cuando hacemos nuestro proyecto, pues le ponemos precios que recibimos al alza y costos que pagamos a la baja, y bueno, no es así. Entonces, esa idea tiene que ser revisada porque es innumerable pues la cantidad de proyectos, y les digo que he revisado cerca de 1.500 proyectos, donde este tema de una expectativa, digamos, muy optimista en relación a precios y a costos, pues es un camino directo al fracaso, ¿verdad? Y alguien diría, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? Bueno, lo resuelves, hay muchas formas, lo comentamos. Una, pues es un pequeño estudio del mercado, de cómo se van tus precios, cuál es la volatilidad que estás enfrentando, y trata de reflejarlo en tu estudio, ¿verdad? Y por eso aquí lo pusimos. Ahora vean el caso de costos, le pusimos 5% de cambio, el Excel muy sencillo, y el cambio esperado en costos ahora es de 15%. Y si ven ustedes, regresando, ven ustedes la volatilidad que tenemos en el flujo neto, y ven ustedes que esta volatilidad crece. Y la volatilidad no es otra cosa más que expresión de riesgo. Es decir,
el riesgo que las cosas no sean como yo las esperaba, cómo se pueden mover. Por eso, desde luego, pues un tema central en lo que estamos viviendo pues, es la volatilidad. Volatilidad es la variación al interior, cómo las poblaciones son diferentes y por lo tanto tienen a estímulos semejantes respuestas diferentes. Muy bien. ¿Cómo se calcula la TIR? Bueno, simplemente recordándolo, ahí está, ¿verdad? Está la fórmula, esa la pueden ver ustedes. Esencialmente, si lo quieren ver desde el punto de vista matemático, es aquella tasa interna de retorno, ¿verdad? Para el cual el valor presente neto es cero. Eso es lo que dicen el flujo de ingresos netos cero, o sea, otros descontados, es igual la diferencia es igual a cero y esencialmente nos refleja la, digamos, la rentabilidad interna del proyecto. Y aquí es importante mencionar esto. Esta rentabilidad, como ven, está dependiendo exclusivamente de la estructura, de los huesos internos del proyecto, de cómo está armado, de qué tecnología tiene, de qué precios reflejamos, qué costos reflejamos. Si movemos algunos de estos elementos, pues cambia la rentabilidad interna del proyecto. Se refiere sobre todo al flujo operativo en este momento. ¿Verdad? Ahí vean ustedes, hicimos el cálculo, ¿verdad? El Excel, otra vez en la zona anterior ya vimos cómo se calcula muy rápidamente. No tienen que resolver el sistema de ecuaciones simultáneas que se genera, y entonces ahí tienen un 41% de rentabilidad. ¿Es alta o baja? Pues depende de la industria, depende del sector, depende de las condiciones particulares en que el proyecto se esté dando. Y luego vimos lo que es el VAN, valor actual neto, en el que nuevamente consideramos todos los mismos elementos, pero aquí hay un elemento adicional que le llamamos la tasa de descuento. Pues realmente es el valor que la sociedad le da a ese recurso que ustedes van a meter a su proyecto, pero fuera del mismo. Por lo tanto, entre mayor sea ese valor que da la sociedad de uso externo del proyecto, pues menos valdrá su proyecto, porque lo que están haciendo, le están, por decir algo, le están sustrayendo a otros usos estos recursos que utilizan para su proyecto, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes la fórmula, valor actual neto, ¿verdad? En Excel le llama valor presente neto y aquí, bueno, lo hacen en Excel y ya está el cálculo, son 81.40 pesos, esos, obviamente, ese es el valor presente neto, es decir, tomo el flujo de ingresos netos, lo traigo al presente, determino cuánto vale y eso es inclusive el valor de mi proyecto. Eso lo pueden ver del futuro al presente. Ahorita vamos a ver cómo lo ven del presente al futuro. Pero esencialmente, ahí tienen ustedes, y el ejemplo que queríamos dar es cuando ustedes, ya no lo puse, pero en el ejercicio anterior tuvimos la tasa de descuento, el valor presente neto disminuyó. Vean ustedes la diferencia entre hay muchas otras diferencias, pero una diferencia que es muy obvia es que la tasa interna es eso, interna de retorno. El valor presente neto incorpora a la evaluación que da la sociedad los recursos que ustedes están usando para el proyecto. La tasa interna de retorno incorpora la parte externa, pero después una vez que lo calculó, pues lo calculan ustedes o lo comparan a lo que podrían ganar si llevaran, por ejemplo, sus recursos a una situación de riesgo cero. Muy bien. Bueno, esto fue una revisión y vamos a entrar a la parte nueva, que es la parte de fondeo. Aquí comenzamos con una pequeña digresión, porque pues en la literatura uno le llaman fondeo, otros le llaman financiamiento, y ahí hablamos un poquito de crédito a corto y largo plazo, fondos de inversión, recursos propios, donaciones y subsidios, garantías. O sea, son todos temas de lo que hablan es cómo atraigo los recursos a mi proyecto y la segunda, cómo los utilizo. Y aquí hago una pequeña separación que viene en la literatura de lo que es el fondeo, procedimiento administrativo, mediante el cual se obtienen recursos para afrontar ya sea pagos programados o pagos inesperados, ya sea mediante tu propio capital, tus recursos propios,
o pasivos propios y ajenos, o sea, por deuda o por capital. Y el financiamiento, un medio para lograr la articulación del proyecto en el desarrollo. Esta idea de financiamiento, esta definición, pienso que es una definición muy lógica, muy atinada, porque va al meollo de para qué hacemos proyectos, ¿verdad? Bueno, hacemos proyectos también pues para dar empleo, etcétera, y para hacer dinero. Pero ya cuando ustedes lo convierten y lo van ligando al concepto de desarrollo, ahí tienen ustedes financiamiento, medio para lograr la articulación de un proyecto con el desarrollo. O sea, ustedes van a convertir una idea, una propuesta en desarrollo, en su sentido más amplio. Pero esa idea tiene que, digamos, tiene que afrontar diversos aspectos. Primero, se considera desde el punto de vista del éxito de un proyecto, habría dos pilares importantes que representan realmente las bases de su éxito. Uno es lo que le llamaríamos el conocimiento sectorial, el conocimiento de su sector, lo que ustedes saben del sector o lo que saben los expertos que los asesoran del sector. O sea, saben qué están haciendo, saben hacia dónde se dirigen, saben cuáles son todos estos aspectos que mencionamos, ¿se acuerdan? Saben cuál es su mercado, tienen clara su propuesta de valor, saben hacia dónde se dirigen, tienen claridad de la tecnología, pero no es suficiente. Se necesita la parte de financiamiento. Y entonces, cuando ustedes suman el proyecto de inversión y le suman un financiamiento adecuado, lo que tienen es una oportunidad para desarrollo. Esto es la idea central, o sea, esta diada de proyectos de inversión y financiamiento es lo que constituye estos dos pilares que dan lugar al proyecto, que a su vez se convierte en desarrollo en un sentido más amplio o más estrecho que ustedes quieran manejar. Pero fíjense, esto lo digo porque en alguna ocasión platicamos al principio, no importa qué tan bueno sea su proyecto, qué tan bien esté armado, qué tanto conocimiento sectorial tengan, qué tanta claridad hayan hecho de su mercado, qué tanto hayan bien calculado sus costos, sus posibles ingresos. Si no hay financiamiento, pues no sucede, simplemente pues se queda en una buena idea. Pues conocemos múltiples casos de proyectos de inversión, inclusive proyectos que prueban nuevos productos, innovación, etcétera, pero pues no llegan a la realidad porque les falta transitar lo que le llaman los financieros la última milla o el último kilómetro, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿cómo llegas? ¿Quién te apoya? ¿Tú lo pagas solo? ¿Tú corres el riesgo solo? Hay opciones para que te apoyen. Y en general, el financiamiento toma dos dimensiones. Lo que es el financiamiento vía capital y lo que es el financiamiento vía crédito. Le llaman capital, le llaman el otro deuda, ¿verdad? Y son dos instrumentos que pueden ser complementarios, de hecho, deben ser complementarios porque responden a los diferentes momentos en que se va desarrollando su proyecto, a sus características propias. Aquí ponemos una fórmula en la que lo que estamos viendo es, en lugar de ver el éxito del proyecto en términos de traer los recursos al presente, los traemos al futuro y es otra forma de verlo, ¿verdad? Que cuando el valor futuro es mayor que el costo de oportunidad, ahí tienen ustedes el cálculo del valor futuro y ven ustedes los elementos que entran para identificar ese valor futuro, el costo del fondeo, o sea, costo al que las instituciones podrán captar recursos en el mercado financiero. ¿Cuánto cuesta capturar eso? Rendimiento del capital, bueno, ¿qué tan rentable lo que ustedes plantean? La prima de riesgo, que compensa las pérdidas por mora de pagos y el costo de transacción, costos incurridos en la transacción. Son elementos diferentes que nos dan el valor verdadero de la tasa a la cual se va a calcular, alguien llamaría la tasa de interés, a lo cual se va a calcular el valor de su proyecto, ¿verdad? Ahí simplemente lo comento para que tomen en consideración todos estos elementos que uno dice, bueno, pero ¿por qué estoy pagando esta tasa? ¿Verdad? Bueno, pues es que estás pagando esta tasa
porque hay una probabilidad de pérdida, porque depende de la rentabilidad que están entrando, porque depende cuánto cuesta, cuál es el coste de instituciones fondean, y también depende cuánto es el costo de transacción. Déjenme regresar al término de los instrumentos de financiamiento, ¿verdad? Habíamos dicho que hay dos instrumentos fundamentales. Hay mezclas, bueno, uno el crédito, ¿verdad? Y hay crédito de corto plazo, ¿verdad? Un crédito que normalmente se refiere a un financiamiento de por menos de un año, y hay un crédito de largo plazo que se refiere fundamentalmente a financiamiento en periodos más largos. En general, el crédito de corto plazo es crédito de habilitación, o que llaman crédito de avío, y el de largo plazo es el financiamiento de capitalización. Es decir, se refiere sobre todo cuando ustedes están comprando maquinaria, equipo, etcétera, están haciendo todo para capitalizar, digamos, su proyecto productivo, y tiene estos dos aspectos. Desde luego hay otras formas de clasificar el crédito, no voy a entrar en ellas, crédito simple, crédito fiduciario, pero es desde otra dimensión. Desde la dimensión, digamos, de cómo afecta al proyecto, estos son uno de los que normalmente, tradicionalmente se manejan. Pero no es la única forma de financiar, aunque en general, cuando se habla de financiar un proyecto, pues la gente normalmente piensa, oh, pues me voy a endeudar, voy a tener que pedir un crédito, pero no necesariamente. Hay otras formas, otras opciones para financiar un proyecto que se refieren a la que se deriva, por ejemplo, de fondos de inversión y que se convierten fundamentalmente en capital. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. Hay varios tipos de capital, varias formas de financiamiento que responden al momento en que está su proyecto, a la etapa en que lo están desarrollando. El capital semilla, el capital emprendedor, el capital privado, la bolsa de valores. O sea, simplemente para darle los nombres que se manejan en el mercado internacional, ¿verdad? Capital semilla es el seed capital, capital emprendedor es lo que todo el mundo conoce como el venture capital, el capital privado es el equity, y bueno, la bolsa de valores son los IPOs, o sea, la idea de entrar y hacerse público en el mercado. Este último es muy interesante porque ya inclusive México tiene dos bolsas de valores, ya no solamente tiene una. Entonces hay posibilidad de conseguir recursos de ahí. Vamos a comentar entonces estos elementos. Ahora, no hay una separación, hay formas intermedias, ¿verdad? Entre capital, crédito, deuda y capital. Por ejemplo, hay un tipo de capital que comienza como deuda y por algunas razones se llama deuda convertible, se puede convertir en capital, ¿verdad? Hay otras modalidades que se refieren fundamentalmente a la idea de cuando tenemos un aspecto de recuperación. Pero déjenme quedarme con estas, son las más generales, son las aceptadas, digamos, sin entrar en detalles a las formas mixtas que también existen en los mercados. Y esta frase creo que es muy válida, y que son instrumentos financieros complementarios. No todo puede o debe ser deuda, no todo debe ser capital, y hay que definir la mezcla idónea de ambos, con la finalidad de obtener beneficios óptimos que cada instrumento le proporciona. De hecho, en esta presentación, al final les vamos a dar un pequeño ejercicio de cómo obtener esa mezcla idónea de estas opciones, ¿verdad? Hay otra forma de obtener recursos que no estamos haciendo aquí porque no es estrictamente un financiamiento, un esquema financiero, es pues, lo que le llaman subsidio, o es simplemente, llamaríamos, digamos, le llaman fondos o recursos a fondo perdido. Pero pues es parte del paquete, no hay por qué dejarlo fuera cuando estamos armando esos recursos que vamos a manejar. Inclusive en el caso particular de las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de los recursos pues seguramente provienen de donaciones. Habrá algunos elementos de subsidio, habrá probablemente en algunos casos se endeudan, etcétera, pero vean ustedes que es importante entonces tener la historia completa.
Y aquí hay una diferenciación que los expertos manejan como la diferenciación entre el crédito y capital, ¿verdad? El crédito es bajo riesgo y rendimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como el riesgo es bajo, pues el rendimiento es bajo. Ya saben que, bueno, entre más rendimiento más alto esperamos, también es probable que haya mayor riesgo. Por ejemplo, todos estos elementos de venture capital o capital emprendedor se caracterizan porque la mayoría de ellos son de posible alto rendimiento, pero también posible alto riesgo. Es nuevo, los mercados no los conocen, no se sabe si están realmente respondiendo a una demanda o es un tema de oferta, que alguien diga, bueno, pues les va a encantar, ¿no, hombre? Me lo van a arrebatar de las manos. Y sucede que pues no hay tal arrebato, ¿verdad?, del producto, sino pues se queda en los anaqueles. Otro tema muy interesante en el crédito es que, bueno, como ustedes saben, el capital, la deuda, el crédito, puede venir de recursos públicos, recursos privados, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, y banca de desarrollo, fondos de financiamiento, ¿verdad? Bueno, la banca comercial también, y algunos intermediarios financieros no bancarios, vamos a mencionar. Y entonces, en el caso del capital, mayoritariamente son privados. Existen algunas excepciones de fondos de inversión que han logrado esa amalgama de convertirlos en esquema, digamos, privado, con lógica privada, pero que logran también orientar algunos recursos públicos para lograr un mayor desarrollo. Acuérdense, el tema que estamos hablando aquí es eso, desarrollo. Por eso decíamos que es la idea de convertir el proyecto productivo en una oportunidad de desarrollo. El otro tema, a corto y largo plazo, ya lo hemos dicho, el crédito pues puede ser para habilitación, avío, para el capital de trabajo, largo plazo que se refiere fundamentalmente a capitalización. El capital en general es para largo plazo, ¿verdad? Aunque puede entrar el otro, pero esencialmente es un tema de capital, por eso se llama capitales, capitalización. Y si hay un elemento importante en la economía que requerimos es capitalización, inversión, porque si no, la economía se estanca, las empresas se estancan. El otro caso, la otra diferencia muy importante es que el crédito pueden hacerlo masivo y digamos, y debe ser estrictamente regulado para evitar posibles riesgos sistémicos que ya ustedes han conocido muchas situaciones que no han sido, digamos, lo mejor, pero que lo que permite, por otro lado, es que no hay que hacer uno por uno, sino que ya hay pues, reglas, hay normas que tiene la banca, y dice si Pedrito es casado, tiene hijos, y tiene un salario fijo, pues le doy crédito, ¿verdad? No es necesariamente un traje a la medida, es un planteamiento general que se aplica a según vaya llegando la gente, o algunos modelos que le llaman paramétricos, que se aplican en situaciones en que lo que es para uno es válido para muchos en términos de una región o de una situación particular. Mientras que el capital definitivamente sí es un tema de un traje a la medida, no actúa masivamente y es una condición de riesgo aislado caso por caso. Quizá la diferencia que, bueno, uno percibe cuando está en el sector financiero es que el crédito, bueno, está dado bajo condiciones, digamos, bancarias y como debe estar regulado y evitar posibles riesgos, entonces lo que pasa es que necesitamos, vamos a comentar después el tema de las garantías, ¿verdad? Entonces es una condición que puede ser, bueno, si yo gano, si mi proyecto sale, pues mi financiador, mi fondeador gana también. Yo le pago las amortizaciones, termino el crédito, todos ganamos. Pero si yo pierdo, pues no necesariamente el fondeador va a perder porque tiene mis garantías. Tiene un aval, o tiene una pignoración, o tiene una hipoteca. Entonces, ahí es una situación no necesariamente de ganar. En el caso del capital es diferente porque ahí es una especie de matrimonio de 5, 6, 7 años, donde efectivamente se da la situación de ganar o perder.
Es decir, el riesgo se comparte. Mi negocio va bien y como vamos juntos en un fondo de inversión, en un fondo de capital, entonces todos ganamos. ¿Le va mal? Bueno, pues como íbamos juntos, todos perdemos. Entonces, esta situación plantea diferentes condiciones y bueno, tiene ventajas y tiene desventajas que uno debe de considerar. Ahora, hablábamos también, decía yo, que de acuerdo a la etapa de desarrollo de un proyecto, pues el experto en esto plantea estas etapas, es la idea o plan de negocios, el inicio de operaciones, la expansión, la consolidación y la madurez. Todas etapas de un negocio, ¿verdad? Surge la idea, inicia la última milla y entonces inicia operaciones, se amplía, se expande, se consolida y madura el negocio. Esto es lo que todos los negocios quisieran vivir. Y ya tienen ustedes ahí el que tanto mencionamos, el Valle de la Muerte, ¿verdad? Aquí está. Bueno, pues si no lo pasan, pues ahí se quedan. Y de acuerdo a algunas estadísticas de las pymes, el 80% de las empresas pymes están ahogadas en ese Valle de la Muerte. No pasaron, ahora sí como no pasarán, ¿verdad? Y las que sí pasaron están ya dentro del inicio de operaciones. Y entonces aquí ya comienza un poco a perfilarse, de acuerdo a esta propuesta del experto, cuáles serían los diferentes, llamaremos, combinaciones de crédito y capital que serían idóneas para cada una de las etapas del proyecto. Entonces, cuando ustedes están arrancando con capital emprendedor, bueno, es un momento en que pueden ustedes tener acceso a un fondo de venture capital, capital emprendedor, y además lo pueden complementar con un crédito de corto plazo, ¿verdad? Simplemente para darle gasolina al proyecto y pues complementarlo con subsidios que hay, digamos, que se están generando de muy diversa naturaleza y que seguramente van a crecer para que las empresas puedan enfrentar la nueva situación. Entonces ahí ven ustedes el capital semilla, la idea o plan de negocios, es simplemente el recurso que se da para que esto pueda, pues es semilla, ¿verdad? Es una semilla del crecimiento, ¿verdad? Para que el arbolito crezca o despegue, pues necesita algún tipo de recursos. Ahí pues no hay ingresos, no hay flujo. Bueno, el único flujo son costos, pero no hay flujo de ingresos. Dice operaciones, pero a medida que van creciendo, ya pueden ustedes pasar a, digamos, esquemas de capital más maduros, que obviamente no solamente requieren, bueno, requieren mayor compromiso por parte de los del proyecto, pero también implica mayores recursos y ya permiten complementarlo con un crédito a largo plazo, porque ya están en un periodo de expansión. Ya la empresa, ya el niño está vivo, y ahora pues que crezca, ¿verdad? Pues que crezca, y entonces hay que capitalizarlo, hay que meterle maquinaria, hay que meter más equipo, hay que ampliar, hay más, todo lo que se necesita para que un negocio crezca, la demanda está creciendo, están felices, ¿verdad? Y ya si quieren ustedes pasar a una etapa, digamos, más madura, pues se van ustedes al mercado de deuda, ¿verdad? Y entonces se hacen públicos y ahí lo que están ustedes es capturando los recursos. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Perdón, es un pequeño ejemplo de eh, algunas etapas. Bueno, ahí están planteados las fronteras. Desde luego, pues estas fronteras crecen, disminuyen de acuerdo al negocio particular que se trata. Pero si lo vemos desde el punto de vista del capital, ahí queda, por ejemplo, la idea de los ángeles inversionistas y que pues tengamos, es otra forma de utilizarlo, subsidio del gobierno, el capital semilla, y ahí tenemos una propuesta otra vez de a qué se refiere, qué tipos de operación, cuánto se requiere, ¿verdad? Sobre todo porque muchos de estos fondos son fondos internacionales
que van entrando de acuerdo a cómo se desarrolla el proyecto, el capital emprendedor, capital privado y la bolsa. Ven ustedes, es lo mismo, ¿verdad? Y ahora, más que hablar de la mezcla de los capital y, y crédito, estamos focalizando sobre la parte solamente del capital. Bueno, ustedes obviamente han visto el famoso Shark Tank, ¿verdad? Ahí es un ejemplo muy claro de personas que tienen una buena idea y que pues, necesitan crecer, entonces van y ofrecen su proyecto y entonces ahí hay un esquema, como les decíamos, hay un esquema de que vamos juntos, no es deuda, no es crédito, vamos a participar, los compañeros estos, los tiburones, ¿verdad? Dicen, yo le entro con tanto, me gustó tu negocio, y vamos juntos. Es una forma muy, digamos, muy clara, muy visual, de ver cómo opera un capital. El tema del capital, desde luego, de los fondos de inversión, es que tienen requisitos de profesionalización, tienen requisitos de cooperatividad, tienen requisitos de transparencia, obviamente mucho más estrictos, porque se está convirtiendo el riesgo, se está compartiendo desde el sentido. Ahora, nosotros hablábamos de los instrumentos, pero los instrumentos no se dan pues no se dan en el vacío, sino se enmarcan dentro del sistema financiero mexicano, un sistema muy sólido, muy amplio. Aquí ponemos un resumencito, vamos a llamarle así, de algunos de los elementos que están participando en este sistema financiero mexicano. Desde luego están los reguladores, ¿verdad? Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las diferentes comisiones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero esto es, digamos, una especie de catálogo de dónde pueden ustedes obtener financiamiento. No solamente, repito, es el término de, pues voy al crédito, voy a vender, no, hay muchas otras opciones que están presentes en esta, digamos, esta gran constelación que constituye el sistema financiero mexicano. Un personal sistema muy sólido, bien armado, que cada vez se fortalece más y que está, digamos, dando la oportunidad para el regreso, digamos, sólido de las empresas y que se restablezcan estos circuitos económicos de los que hablamos en aquel curso que vimos de macroeconomía en tiempos de incertidumbre. Y ahí quise enfatizar uno de los instrumentos de los que probablemente se habla menos, pero que es, digamos, muy acorde con las situaciones en las que pues, los pequeños quieren tener acceso al financiamiento y no cumplen las condiciones, no tienen las garantías que en un momento dado se manejan las instituciones de banca múltiple, por ejemplo. Y es el caso de los intermediarios financieros no bancarios, los IFNBs. Escogí solamente dos. Nuevamente hay muchos, pero me parecieron dos los más interesantes porque uno de ellos inclusive lo vamos a usar en uno de los modelos de financiamiento a fondeo que vamos a presentar. Repito, financiamiento a fondeo lo estoy usando interconectados, aunque pues, estrictamente hablando se refieren a dos cosas en términos de la forma como tengo el recurso, la forma como convierto este desarrollo, pero pues ya sabemos que el dinero es fungible, se puede usar para todo, ¿verdad? Y entonces pues se mueve en los circuitos sin ningún problema. Muy bien, está integrado por un conjunto muy variado de organizaciones, cuyo común denominador es que son intermediarios financieros, ya que de manera habitual colocan financiamiento directo a sus demandantes, a sus acreditados. Pero son no bancarios porque no pueden realizar las actividades de banca y crédito de la manera como lo establece la ley de instituciones de crédito. O sea, no tienen hay dos niveles aquí, regulados y no regulados, pero no tienen esa restricción que la ley de instituciones de crédito plantea para cualquier operación, las garantías, las visitas,
pues todo lo que constituye un protocolo muy claro, muy definido para la operación de lo que serían el sector bancario propiamente. Y otro muy interesante son dentro de estos, o sea, dentro de las instituciones de intermediarios financieros no bancarios, escogí las SOFOMs, sociedades financieras de objeto múltiple, y sobre todo la parte final, creo que es la parte más interesante. A diferencia de los créditos o préstamos ofrecidos por la banca tradicional, el financiamiento que se obtiene por medio de una SOFOM tiene como principales características la facilidad de trámite y la sencillez de sus requisitos. Y desde luego, eso implica también riesgos, ¿verdad? Que la banca tradicional se mitigan de una manera muy estricta. Los seguros son diferentes, las garantías cuando se solicitan son diferentes, se manejan muchos conceptos de lo que llamamos capital solidario o capital social. Entonces, pero resulta un instrumento que puede ser muy útil cuando pues, se requiere el recurso y ahí no se tienen todos los requisitos que solicita la banca tradicional. Y la otra son las sociedades financieras populares, las SOFIPOS. Esto es un tema de microfinanzas que ofrecen servicios de ahorro, de crédito e inversión popular en zonas geográficas rurales y periferias urbanas. Tienen como propósito fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al financiamiento a personas, negocios, financiamiento a bajos recursos que normalmente no tienen acceso al sistema de financiamiento tradicional. Fíjense cómo hay este tipo de entidades en las que, por ejemplo, hay cajas de ahorros, por ejemplo, para cooperativas, hay sociedades para cooperativas, pero en general todos este tipo de instrumentos financieros tienen las características fundamentales dar acceso al crédito, dar acceso al financiamiento y dar acceso a un crédito no solo de corto plazo, sino también a un largo plazo y además comenzar a dar una serie de servicios adicionales, como ejemplo el ahorro, ¿verdad? Y bueno, las mencioné porque son dos de las instituciones financieras no bancarias que han crecido más, que se han popularizado más y que, bueno, en algunos casos también han tenido siniestros tremendos. Pero es un tema fundamentalmente de que, como con los proyectos de crédito, los proyectos de productivos que he dicho, que lógica y económicamente se armen en la forma correcta, con los instrumentos correctos. Pero ahí están disponibles, es parte del sistema financiero mexicano. Entonces, yo los invitaría a que después, digamos, de toda esta parte, exploren ustedes más a profundidad estos instrumentos disponibles, además de los que yo les he mencionado. Y aquí, digamos, estoy planteando algunos modelos de fondeo, algunos modelos que representan formas diferentes en las cuales los proyectos productivos se pueden apoyar. Los casos que traigo pues son de un sector en el que yo trabajé, son casos reales, obviamente no están mencionados, pero digamos, la mayoría sí son casos exitosos, funcionan, etcétera, y nos reflejan dentro de este sector que estamos comentando, ese sector agropecuario agroindustrial, que puede extenderse a cualquier sector, ¿verdad? Los principios son los mismos, bueno, los riesgos son un poco diferentes, pero desde el punto de vista, digamos, de la estructura, se pueden aplicar los mismos principios. Aquí está un caso de un productor de queso artesanal, ¿verdad? En el que ahí tienen ustedes, ¿se acuerdan que hablábamos? Y ahora sí nos regresamos a toda la parte de evaluación. Tenemos el flujo de caja, ahí tienen ustedes. Este es un productor artesanal, produce queso cotija, queso crema. Ahí tienen ustedes todos sus costos, ¿verdad? Sus gastos, costos de inversión y costos de capital de trabajo. Y tenemos su flujo de efectivo operativo, que lo tienen ustedes aquí abajo,
¿verdad? Negativo, va creciendo y entonces la demanda de financiamiento es de inversión total, ahí está esa cantidad, capital de trabajo, está una cantidad, demanda financiera es el total. Y entonces, bueno, con esta información y ya manejando todo el instrumental que ustedes conocen y que, digamos, desarrollamos en la sesión anterior, pues calculan su TIR, en este caso a 10 años, puede ser a 5 años, puede ser a 7 años, todo depende, pues, la vida útil del proyecto. Y en este caso lo estamos manejando a 10 años porque hay una inversión para hacer, digamos, este producto artesanal, llevarlo, vamos a llamarlo entre comillas, a la modernidad, ¿verdad? Y que manteniendo su estructura artesanal comience a ser muy cuidadoso también de la parte ambiental, ¿verdad? Que la leche que utiliza para su producción de quesos pues, haya sido transportada y producida en condiciones adecuadas, convenientes, que el suero que se genera como su producto en el proceso no se descargue, simplemente a ver dónde. Así que existan condiciones adecuadas para que entonces no solamente tengamos una evaluación privada, sino que tengamos una evaluación social. Y ahí está la tira 10 años, 76%, se ve interesante, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el BAN. Entonces, con esta evaluación tenemos, digamos, una posibilidad de que el proyecto se lleve a cabo. Pero, ¿qué implica esto? Bueno, la pregunta es de dónde sale el dinero. Y pues si el productor no tiene esos, esos 1.198.000 y tiene que estar año con año, estar metiendo recursos para que esto camine, pues lo más probable es que las cosas no van a suceder como él quisiera. Y no vayan muy lejos. ¿Cuántas empresas en este momento están sufriendo problemas de liquidez? Están sufriendo problemas de que el capital de trabajo que tenían disponibles no consideró la situación que estamos viviendo, entonces no tenían las reservas para solventarlas. Pero bueno, este es un caso, yo diría que cotidiano, bueno, coyuntural, perdón, pero también en el largo plazo se puede dar por condiciones diferentes, subida de precios, situaciones de caída de mercados, cambio en el gusto de los consumidores, etcétera, cambio en las condiciones, como también lo vimos, acuérdense los macroprecios que vimos en macroeconomía, los salarios, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, etcétera, que pueden representar movimientos sistémicos muy fuertes. Entonces aquí estamos añadiendo un pequeño ejercicio muy sencillo, donde estamos planteando la idea de, como fuera de lo que es el costo operativo, incluir la posibilidad de que haya la entrada de un pequeño fondo de inversión, una cantidad pequeña, pero aquí lo importante es que primero ya el riesgo no lo cubre totalmente el productor, sino que la rentabilidad del inversionista ha subido. La rentabilidad interna del proyecto eso no cambia, es interna, es de los huesos internos del proyecto, pero para el inversionista ahora tiene una rentabilidad menor, mayor, la mejoró, entonces resulta que es benéfico por muchas razones el cliente en un fondo de inversión, primero porque además, esto no está aquí explícito, pero además de que le aporta capital, pues también le aporta una serie de elementos de profesionalización que mejorará la gestión de su proyecto. Y además, entonces, le mejora no solamente fíjense, le mejora no solamente su TIR, sino también le mejora su banco, su valor actualmente. Ahora, aquí es otro pequeño ejercicio donde lo que estamos haciendo, todo está en Excel, donde lo que estamos haciendo es metiendo subsidio. Bueno, desde luego, es evidente que pues, va a mejorar la rentabilidad del inversionista, porque le llegó ahora sí, como dicen, un subsidio a fondo perdido. Quiero mencionar, desde luego, no sé si lo habrán notado, pero ya tenemos el costo financiero ahí marcado, en los dos casos, ¿verdad?
Entonces, hay un incremento en el costo financiero, razones obvias, hay un financiamiento externo, pero además, repito, hay esas ventajas y al final del día su proyecto puede ser beneficiado por esto. Y también, de hecho no lo mencioné, discúlpenme, en el anterior, pues no solamente estamos entrando, ven ustedes, no solamente en fondo de inversión, sino le estamos dando, bueno, estamos considerando un crédito a corto plazo y un crédito a largo plazo. Es decir, las condiciones han cambiado, los intereses están incluidos, toda esta parte está incluida en el costo financiero, pero al final del día resulta provechoso para el inversionista, su rentabilidad mejora. Repito, la integridad del proyecto, esa como tal, la interna, esa no cambia, pero sí mejora su rentabilidad. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo, digamos, de este tipo de proyecto en el que con una mezcla de fondeo diferente podemos mejorar su rentabilidad. Muy bien. Aquí es otra, digamos, un planteamiento en el que ya no solamente estamos viendo al quesero por separado, sino que pues el quesero al final del día utiliza la leche de los ganaderos. Y entonces un problema fundamental en este tipo digamos, de empresas es ese tema de la calidad de la leche que reciben. Y bueno, ya pensando no solamente en el proyecto en particular, sino pensando ya en el clúster, y ya entramos a un tema de evaluación ambiental, de evaluación social, y entonces el financiamiento se dé bajo un esquema de gestión ambiental. Y vean ustedes, aquí lo que estamos haciendo, la que sería a través de una empresa articuladora, una figura que puede operar entre el quesero y el ganadero, o puede operar entre cualquier productor y los que le dan la materia prima, no necesariamente el caso de los quesos, pero aquí en este caso particular, ¿qué pasa? Que esta empresa articuladora le plantea una relación comercial sólida, la transferencia de tecnología, los ganaderos entonces a su vez dan leche de calidad, con prácticas rentables, la empresa articuladora la envía a la quesería tiene mejor acceso al mercado porque tiene un queso de calidad, esto le da posicionamiento a la quesería en el mercado y a su vez son ingresos a la empresa y esto a su vez es un círculo virtuoso en el que los ganaderos reciben asesoría, pagan asesoría, la quesería está, y además todo se va a dar con un fondeo óptimo de las necesidades financieras. Aquí la empresa articuladora puede operar como la entidad, digamos, en un clúster en el que estén varias queserías, varios ganaderos, puede estar al centro y puede estar dando la asesoría financiera para que esto funcione. Este es un ejemplo que yo he mencionado varias veces porque es un ejemplo muy exitoso del agroparque, este es el caso de Cuchitlán, es un activo ocioso en el que se instalaron invernaderos de alta tecnología que generó desarrollo incluyente en la zona y que está perfectamente conectado con el mercado, pero que es muy interesante. Esta es la parte de cómo se diseña. Para los que no han podido, les gustaría poner su agroparque, ¿verdad? Pero aquí la parte más interesante es el modelo de financiamiento. Y ven ustedes otra vez cómo se da esta relación entre capital y crédito, ¿verdad? El capital entra, el empresario, el productor, pone un 10%, hay la posibilidad de una inversión privada, en este caso una inversión pública del 18%, en una primera etapa para que el proyecto arranque, y entonces tenemos capital social entre 70 y 30%. En una segunda etapa ya puede entrar el apoyo de crédito a través de intermediarios financieros y digamos, estos son simplemente números que reflejan, pero las porcentajes pueden ser diferentes. Pero otra vez lanza la idea de que, fíjense qué interesante, el productor arrancó con un solo 10% y la parte de la inversión privada fue a través de una fundación. Entonces, ahí comenzamos a ver
cómo se comienzan a mezclar diversos instrumentos de financiamiento, usos propios, participa una fundación, participa un fondo de inversión, que en este caso fue llamado FICA de FOSIR, y después se hace una asociación, una sinergia con los intermediarios financieros que van a apoyar con crédito de corto y largo plazo. Entonces, no es que solo capital o solo crédito, va a depender del proyecto, sus características. Ahora, vamos a otro que esto puede ser interesante, porque lo puse para fundaciones porque creo que expresa muy claramente cómo las fundaciones pueden, a través de proyectos productivos y apoyándose en instrumentos financieros y mezclándolos, apoyar a sus beneficiarios en una forma que es muy tangible. Este es un caso muy particular, es un caso de tomate. En este caso particular, lo que se tenían es invernaderos chiquitos, familiares, ¿verdad? No sé, de 300 metros, cosas pequeñas, pero que habían logrado un arraigo en la zona. Los que estaban ahí habían transitado de migrar a tener su pequeño invernadero, es tomate saladet fundamentalmente, pues sonaba bien, ¿verdad? Porque también eran apoyados a través de una empresa articuladora, bueno, un instituto, una institución, les daba asesoría técnica y que también podía participar, digamos, en la entrada al mercado. El problema aquí se presenta porque estos empresarios, estos pequeños empresarios, ellos invernaderos, pues saturan el mercado local muy rápidamente, ¿verdad? Su tomate va, lo llevan en camionetas, ahí la camioneta se los lleva, pero ¿qué tanto puede dar el mercado local? Y la pregunta es cómo pueden expandir, cómo pueden acceder a mercados más amplios. Y eso requiere, desde luego, aspectos diferentes, más calidad, inversiones, mejor plántula, mejores insumos, etcétera. Y entonces aquí un poco la idea es cómo hacer accesible a estos pequeños, estas son familias, son una señora que su hijo se iba migrante, pero resultó que ya tiene su pequeño invernadero y entonces ya no tiene que emigrar, y entonces la señora se encargó de maquinaria, pero ya no se ocupa de esto, es tecnología media, sencilla, etcétera. Pero pues, el problema es el mercado. El mercado se les atora porque el mercado mismo no da, entonces tienen que pensar en otros mercados, pero para pensar en otros mercados necesitan mejorar todo lo que está ahí, necesitan mejorar la planta, necesitan mejorar los insumos, y entonces tiene que hacer una serie de conexiones. Entonces la propuesta es, a ver, en la parte de insumos vamos a apoyarnos en una SOFOM, y con la asistencia de la SOFOM, esta empresa articuladora, lo que yo les decía, que hace el contacto, primero solicita a la SOFOM apoyo para compra de plántula de calidad, y ahí tienen ustedes los proveedores de semilla. La SOFOM autoriza, requiere planta a la empresa de plantas, o sea, logra, ¿verdad?, con el apoyo de la SOFOM y de los recursos que lleguen la plántula de calidad a los a los invernaderos familiares, y que va a mejorar desde luego su calidad de producto. Y la empresa de planta entrega planta al invernadero y comprueba con recibo el propio invernadero. Entonces, esta es una forma como se resuelve, digamos, el problema de la plántula, pero no es todo, porque también se requiere el tema de los insumos, el tema de fertilizantes, el tema de todo lo que va, digamos, en el caso de invernaderos, depende del tipo de producción que sea, si es en el piso, si es hidropónica, al final aquí no es hidropónica, pero las bolsas, en fin, todo eso que va a ir la fertilización de estos insumos, pero repetimos lo mismo, ¿verdad? Otra vez, a través de la SOFOM se desarrolla todo el manejo, el procesamiento, y entonces los insumos llegan a a los invernaderos familiares. Pero ya que llegaron los invernaderos familiares, ya producen mejor producto, ya tienen más calidad, ahora es cómo llegan al mercado.
Y bueno, pues para llegar al mercado necesitan acopiar, necesitan un empaque, necesitan ponerlo en condiciones que los mercados más allá del local lo capturen. Pero para eso necesitan empaque, para eso necesitan inversión. Y otra vez regresamos al tema de entrega producto para empaque, empacadora procesa y ve en el mercado como valor agregado, empacadora recibe pago y pasa precio y paga su fondo y retiene. O sea, está todo el proceso, ¿verdad? En el que ven ustedes como 3 elementos que eran necesarios para que los pequeños invernaderos de las familias pudieran acceder a mercados se están dando: mejor plántula, mejores insumos y un esquema de empaque para poder llevarlo a mercados externos. Estoy hablando aquí de invernaderos, ustedes pueden pensar en pequeños locales, pueden pensar en otro tipo de, digamos, de producción de bienes y servicios que sean de otro sector, pero la idea es la misma. La idea es, está disperso, cómo le hacemos para que tenga mejor calidad y cómo le hacemos para copiarlo, integrarlo y que puedan tener mejor, ¿cómo llamaríamos? Mejor poder de negociación en los mercados. Otro modelo muy interesante es un modelo que se maneja con uno de los, digamos, instrumentos más interesantes de la legislación mexicana, que es el fideicomiso privado. El fideicomiso privado es un instrumento que el privado tiene una gran capacidad, porque una vez que ustedes fijan en un fideicomiso privado, ya saben, simplemente para recordarlo, tienen un fideicomitente, ¿sí? Los que aportan el recurso, tienen los fideicomisarios, que son los beneficiarios de lo que es el objeto del fideicomiso, en este caso el objeto mismo, los fines del fideicomiso, y tienen un fiduciario, que es el responsable, digamos, de estar blindando los recursos que fueron entregados al fideicomiso. Entonces, estos elementos, ¿verdad?, que conforman el fideicomiso, constituyen una forma muy interesante en la que se pueden financiar y fondear cooperativas, entidades donde hay mucha dispersión, pero que tienen algo en común, tienen algo que los une, que los integra. Y entonces aquí ponemos un poco esa idea, ¿verdad? Arquitectura, lo podemos llamar un fondo de bienestar social para producción responsable. ¿Y por qué producción responsable? Porque entonces, cuando ya hablan ustedes del fideicomiso, cuando ustedes determinan y generan un fideicomiso, tienen que establecer, pues, quiénes son los fideicomitentes, tanto los fundadores como los adherentes, tienen que determinar quiénes son los beneficiarios, que pueden ser los mismos fideicomitentes también, tienen que determinar quién es el fiduciario, que la legislación habla que es un banco, pero más importante que todo, tienen que fijar los objetivos. Una vez que los fijan los objetivos, ya queda blindado la propuesta de fideicomiso privado. Entonces, esto permite, digamos, establecer opciones muy interesantes. Esta es una opción, como muchas otras, en la que, digamos, los fideicomitentes fundadores hacen contribuciones propias. Son muchos que tienen la posibilidad de recursos, hacen su contribución propia. Esas aportaciones van a generar intereses, y es otro de los ingresos que tiene el fideicomiso. Y también puede capturar subsidios productivos y de bienestar, o sea, todos los recursos que se pueden recibir y que por alguna razón los beneficiarios consideren que pueden aportarlos porque van a recibir una serie de beneficios al fideicomiso. Y también, y esto es muy interesante, porque esto es un tema internacional, de comitentes adherentes, puede ser el sector privado o fondos internacionales, y hay muchos recursos, esto todo el mundo lo sabe, en fondos internacionales que andan buscando algunos esquemas sólidos a los cuales orientar sus recursos para fines sociales, para fines que responden, como en este caso, responden a un bienestar social con producción responsable. Claro, dentro de los objetivos definimos
de dónde entran los recursos, lo que llaman la materia, y definimos el objetivo. Entonces, los objetivos pueden ser uno obvio, porque es producción responsable, pues que el dinero, el recurso se utilice en producción responsable, por los propios aportadores, porque acuérdense que los beneficiarios, los fideicomisarios pueden ser fideicomitentes, o los fideicomitentes pueden ser fideicomisarios al mismo tiempo. Pero además, y aquí entra un tema fundamental, este tipo de fideicomisos pueden inclusive incluir el pago de cuotas al seguro. Algunas cooperativas se hayan atrasado, que no hayan pagado, que no tengan recursos, pero mediante este esquema generan un esquema a través del cual van a poder pagar sus cuotas. Y ahí está. Ese se va a ir a un servicio médico, pero pues no solamente un servicio médico, puede ser un fondo de retiro y otros beneficios. Por ejemplo, en la pesca, en México, un tema que es de alta preocupación es la tasa de explotación. Hay una tasa de explotación del recurso, como llaman los compañeros pescadores y pescadores, es cuando ya el recurso pues se agota porque la tasa de explotación no permite la reproducción. Pero la razón a veces es muy sencilla. No es porque sean malos y porque quieran lucrar, es simplemente porque no tienen un fondo de retiro, porque tienen una gran duda a su futuro. Y entonces lo que hacen es, bueno, está el recurso, está la pesca, aprovecho para tener algún tipo de patrimonio. Pero si tuvieran el fondo de retiro, si tuvieran esa tranquilidad del futuro, lo que pasaría es que buscarían tasas que llamaríamos de explotación sustentables, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que aquí este tipo de propuesta de fondeo cumple puede tomar muchas modalidades, es un ejemplo nada más, y pues nosotros hicimos un pequeño ejemplo, ¿verdad? De un fideicomiso privado, donde se veía cuál es la aportación por socio, cuánto es la expectativa de subsidio, público, bienestar, etcétera, a qué se destina. Debe haber un balance, debe estar equilibrado para que sea sustentable desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Pero pues es un tema, digamos, de arquitectura financiera, ¿verdad? ¿Cuánto es lo mínimo que que debe de aportar un socio para que pueda tener todo lo que tenemos ahí? Y vamos a la parte de todo esto que dijimos son modelos de fondeo. Hay muchos más, desde luego, pero en todos, si se fijan ustedes, esencialmente lo que dice es de dónde saco el recurso y en qué lo uso. ¿De dónde saco el recurso y en qué lo uso? Lo saqué de deuda, lo saqué de capital, lo saqué de una mezcla, lo saqué de mi bolsa, lo saqué de subsidios, en qué lo uso, en mi proyecto, cómo lo voy a manejar, etc. Entonces, la otra parte, la otra diada que decíamos es el tema del riesgo. Ya habíamos hablado del riesgo en la ocasión anterior, sobre todo nos referimos al riesgo, digamos, al análisis Monte Carlo, detallamos cómo se hacía, cuáles son las condiciones, etcétera. Y aquí simplemente me voy a referir al tema de garantías y seguros. Para hablar de garantías, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, que todo el mundo hemos dado garantías, pero para dejar simplemente la figura de que se planteó, ¿verdad? Entonces conocemos las garantías del avalista, ¿verdad? Que se dé el aval y entonces pues el aval es responsable, no se paga, ¿verdad? Muchos recuerdan cuando fue la crisis financiera en España, que los papás daban el aval para un inmueble que compraba el hijo, pero resultaba que el hijo ya no podía perder, había la crisis, no podía pagar, y entonces pues el papá perdía su casa, ¿verdad? Entonces el aval pues es una gran responsabilidad, pero es una de las garantías aceptadas desde luego por el sistema financiero. La hipoteca, ¿verdad? El activo financiero, una propiedad personal, es el caso que mencionaba, y el caso de fianza y conmemoración, ¿verdad? Que es otra de las modalidades. No voy a entrar en detalle de eso, porque hay muchas más formas
garantía, pero esencialmente, como ven ustedes, estamos hablando de deuda, estamos hablando de crédito, estamos hablando de ese esquema, como llaman, ese colateral que se plantea para que en caso de que el proyecto no funcione, bueno, pues el acreedor recupera, aunque sea parte de su recurso o todo, y entonces pues queda el deudor con, con la situación difícil. Déjenme terminar ya para darles un ejemplo de una modelación que hicimos para determinar la combinación óptima de fondeo, porque finalmente dijimos que el fondeo pues, son recursos propios, crédito corto y largo plazo, capital y subsidio. Tomando en cuenta estos 4 elementos, entonces planteamos para proyectos que desarrollábamos diferentes escenarios. El escenario obvio, el básico, pues es que el productor pague todo, y luego consideramos diferentes escenarios en los que va disminuyendo la aportación del productor hasta que llega, como pueden ver ustedes, a un 30%, y van cambiando las combinaciones del crédito a corto plazo, largo plazo, con inversión subsidio. Obviamente, 9 combinaciones, pues si no infinito, es muy grande, pero hicimos las que podríamos considerar como más razonables y que se utilizan más en los mercados. A partir de ahí, hicimos este tipo de modelación, no voy a entrar en detalle, me está acabando el tiempo, pero esencialmente lo que tenemos ahí es que esa combinación óptima la hacemos una función de varios temas que ya hablamos de ellos. El más obvio, pues el de rentabilidad. Que haya rentabilidad, la que queremos, por lo menos una rentabilidad mínima, indicadores parciales de impacto social, indicadores parciales de impacto ambiental, indicadores de accesibilidad al financiamiento. No es lo mismo, no es igualmente fácil pedir un corto plazo que un largo plazo, ni igualmente fácil entrar a un fondo de inversión, y también los riesgos de cambios en las condiciones. No es lo mismo, ¿verdad? En las tasas de interés, los macroprecios pueden cambiar y me afecta diferente si es de corto o de largo plazo, o me afecta diferente si hay un tema de cambio en el costo de oportunidad para la valoración de mi proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. O el cambio en la inflación. Bueno, de todo esto, y como mención rápido, hicimos un análisis de programación lineal y sacamos lo que sería, bueno, y ahí arriba pueden ver ustedes un indicador total, indicador integral de sustentabilidad con riesgo, o sea, integra todos los elementos. ¿Se acuerdan de esa evaluación de la que hablábamos? El impacto social, el impacto ambiental, personas, planeta, provecho económico, y ahí tienen ustedes lo que nos resuelve el modelo. Dice, ¿sabes cuál es la que te conviene más? Desde el punto de vista de que logres la mayor impacto a una rentabilidad, un mínimo de rentabilidad, es el escenario 7. Ahí lo tiene el escenario 7, es un crédito, aportación propia 40%, crédito corto plazo 30%, crédito 20%, fondo de inversión, subsidio 30%. Pero esto es bajo las condiciones originales que se plantearon. Si, por ejemplo, modificamos, porque cambian las condiciones del proyecto o es otro proyecto, entonces corremos con un escenario de impacto total diferente, volvemos a correr el modelo, que por cierto es con Excel, es un solver de Excel que todo el mundo tiene a la mano, entonces tenemos una nueva situación. Recuerdan que era el escenario 7, ahora tenemos el escenario 5. Es decir, nos da otra opción en la que en el escenario 5 hay una diferente composición en cuanto a aportación propia, crédito de corto plazo, crédito de largo plazo y el fondo de inversión, etc. Pues, señores, muchas gracias. Les agradezco su atención. La presentación está a sus órdenes ya en pues, a través de la red. Y esencialmente, lo último que yo quisiera decir es, 1, muchas gracias por la atención que nos dieron. 2, mi experiencia personal es que ustedes en su construcción, elaboración y evaluación de sus proyectos siguen los pasos que están planteados por el Canvas,
no son míos, es lo que da la literatura sobre cómo se hace en forma correcta un proyecto. Y correcta quiere decir con la misma probabilidad de fracaso. Entonces van a tener una alta probabilidad de que su proyecto funcione. Y si además de eso buscan ustedes un esquema de fondeo adecuado, óptimo, en el que cumplan todos estos elementos que yo les planteamos, creo que pues habrán ustedes tenido esa oportunidad. Pues nuevamente, muchas gracias y que pasen ustedes un bonito martes. Muchas gracias. Muchas gracias, papá. Pues ha sido un verdadero gusto para, a ver si que escuchar todo esto de todas las digamos, las nuevas necesidades acerca del fondeo y del financiamiento de los proyectos productivos. A lo largo de estas 4 sesiones, como lo ha comentado mi papá, han sido varios los temas tocados, todos los temas, todas las presentaciones, todos los videos ya los pueden encontrar en la página de terraetica.com. Ahí en la pestaña de cursos online estarán tanto los videos con sus enlaces en Facebook Live como los videos en sus enlaces de Webex con las correspondientes contraseñas para acceder a todo. También van a encontrar ahí todas las presentaciones absolutamente descargables. Van a encontrar ahí las plataformas Excel que se manejaron en la sesión pasada. Van a encontrar ahí también otros webinars que hemos dado, por ejemplo, uno de teoría económica, uno de filosofía, uno de huella de carbono, nuestra cátedra de medición de impacto. También pueden encontrar ahí, y espero que lo puedan utilizar, en Terraetica, la democratización, desarrollar herramientas absolutamente gratuitas en las cuales la calculadora de resiliencia institucional para todas las organizaciones de la asistencia social, organizaciones de la sociedad civil. Eso es más novedoso que todo. Esa de cualquier teléfono que les sirva. También pueden encontrar ahí una referencia hace unos años para Fundemex, siempre con la guía y la visión del ingeniero Delgado, una de las personas que más conoce el sector financiero de México, en donde pueden encontrar instrumentos financieros para empresas sociales, tipo cooperativas, tipo sociedades solidarias. Ahí pueden encontrar el enlace y los va a llevar directamente al mapa de Fundemex, totalmente disponible y, repito, totalmente gratuito. Como sorpresa, para estas próximas semanas vamos a lanzar un sistema de medición de sustentabilidad de proyectos productivos y de emprendimientos basado en los instrumentos o en los indicadores que realizamos para un proyecto muy, muy motivante que hicimos hace unos años llamado Prometeo Sustentable. Y el gran cambio es que ahora va a ser absolutamente gratuito, absolutamente online, absolutamente fácil y en tiempo real. Entonces, en unos días van a encontrar en nuestra página, en herramientas gratuitas, también este diagnóstico para proyectos productivos y emprendimientos, así como un nuevo instrumento que estamos por desarrollar para saber si ustedes en sus proyectos, en sus organizaciones, en sus empresas, están listos para recibir financiamiento o están listos para poder ir a acercarse a la banca privada o a la banca de desarrollo o están listos para acercarse a capital de riesgo y al mismo tiempo si están listos o preparados para los nuevos mercados. En inglés se llama el readiness, es la preparación o estar listos para esos momentos. Evidentemente será también totalmente gratuito. Todo lo podrán encontrar en la página de terraetica.com. Pues muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero gusto. Jessica Pons, siempre te agradecemos mucho las oportunidades de dar estos talleres, igualmente a Monse, bueno, y a todo el equipo de redes asociaciones de la Fundación Grupo México. Muchas gracias a ti, Roberto y Félix, por darnos esta capacitación. Y a todos los que están aquí presentes, igual les agradecemos y les recordamos igual que les llegará el video de la sesión a su correo el día de mañana y los invitamos igual a la página de la red y de Terraética para que puedan hacer uso de todas estas herramientas gratuitas que la verdad apoyan mucho a las organizaciones. Así que cualquier duda también que tengan pueden contactarnos a través del correo
de la red, que ahorita Monse les da todos los informes, y muchas gracias por conectarse.